Bienvenidos correlones, en el video de hoy les voy a enseñar un método práctico y relativamente sencillo para ayudarte a subir de nivel los coches que quieres modificar para participar en el multijugador destacado. Con este método vas a conseguir los credit points que necesitas para poder adquirir las piezas necesarias para aumentar el caballaje y mejorar todos los aspectos esenciales del coche, que también te lo voy a enseñar a continuación. En este momento estoy utilizando el método, como puedes observar, sin tocar el mando, sin tocar el joystick, y se está controlando solo el coche. De esa manera, fíjate tú cómo se observa arriba en la parte superior derecha de la pantalla, como ya está en nivel 6. Recuerda que los coches te los entregan en nivel 1 y a partir de ahí tienes que empezar su ascenso. Y la forma correcta es participando en carreras o metiéndote en partidas libres de forma individual y haciendo la mejor trazada posible en los circuitos. Mientras mejor sean tus curvas, mientras mejor tomes la trazada, mejor será tu calificación, y de esa forma vas a adquirir las subidas de nivel o los credit points. Entonces necesitamos, si queremos hacer modificaciones extremas, cambiar el motor, colocar gomas de carreras, necesitas muchos credit points y necesitas subir el coche por lo menos a nivel 40, ¿de acuerdo? Entonces con este método te vas a ahorrar un poco el esfuerzo y el desgaste en las manos para poder conseguir esos niveles. Entonces, ¿cuál es el método específicamente para hacerlo de una manera práctica? Ok, cuando estamos en la interfaz de inicio del Forza Motorsport, te vas al apartado de carreras. Allí selecciona la opción partida libre, ¿de acuerdo? Configuración rápida del evento, y allí buscas el coche que quieres mejorar. En este caso, el Mercedes-Benz 300 SL Coupé del 54. ¿De acuerdo? Luego, acá es muy importante, selecciona el circuito que más te gusta, el que disfrutes más. Yo recomiendo Lime Rock Park en el circuito completo alterno, porque tiene dos chicanas y varios sistemas de giro que facilitan aumentar de nivel el coche de una forma más rápida. Recuerda esto: mientras más giros, mientras más curvas tome el coche de forma automática, o vas a recibir mejor ponderación, o de forma consecutiva más ponderaciones, teniendo en cuenta que la calificación de cada giro, de cada sector del circuito, va en una escala del 1 al 10. ¿Ok? Mientras mayor sea tu ponderación en cada sector, más rápido vas a aumentar de nivel. Cuando lo haces con este método, esa calificación es un poco más baja de lo normal si lo haces tú de forma manual. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa escala puede ir entre 7,5 y 5,5 por cada sector en el circuito. Pero eso no nos interesa. Lo que a nosotros nos interesa es utilizar este método para evadir un poco el desgaste en los dedos de hacerlo por nosotros mismos. ¿Ok? Una vez ya seleccionado el circuito, coloca el momento del día que tú quieras. Puede ser en la tarde, al anochecer, como tú quieras. El clima, bastante despejado. Y el número de vueltas, te recomiendo a partir de 60 en adelante. A partir de 60 en adelante, tú vas a necesitar más o menos esa cantidad de tiempo, esa cantidad de vueltas para conseguir el aumento de nivel que estamos buscando. Recuerda que el máximo nivel es 50 en los coches. Yo prefiero llegar por lo menos a 40 o 45 para tener todos los credit points necesarios para hacer mis configuraciones como me gustan. Si lo quieres llevar a 50, todavía mejor, que es el tope, y ahí vas a tener todo desbloqueado y todos los credit points para hacer tus configuraciones más radicales. Entonces, bueno, una vez que hayas hecho esta configuración, aceptas los términos y te va a enviar al circuito. Ok, una vez dentro, te vas al apartado de ajustes, y allí en las ayudas de conducción aplica el trazado óptimo completo, ¿de acuerdo? Los frenos, pon asistencia total.
En el ahogamiento, asistido. En la dirección, asistencia total. Y en los cambios de marchas o los cambios de las velocidades, ponlo en automático. Y luego te vas a la parte de mando avanzado o joystick avanzado, como te aparezca en la traducción. Y en la escala de vibración, llévalo a 0. Esto es precisamente para que cuando tú vayas a posar tu mando o joystick en el mueble o en la tabla o en la cama, donde sea que lo pongas, la vibración del coche cuando pasa por los diferentes sectores o los pianos, etcétera, esa vibración no vaya a generar que tu mando salga por la puerta de tu casa. Entonces es precisamente para evitar eso. Una vez que hayas hecho esta configuración, guardas y le das a iniciar carrera. Observa, no lo estoy conduciendo. De forma automática, él va a seguir la trazada de la manera más efectiva que el algoritmo va leyendo, y eso va a hacer que el coche vaya tomando las curvas y va a ir aumentando poco a poco de nivel a medida que lo vayan calificando en cada uno de los giros, en cada uno de los sectores. Fíjate, hay 4.3 en ese primer segmento. Al salir de esta curva, de este sistema, de esta transferencia, le van a dar otra calificación. Vamos a ver cuál va a ser. Vamos a ver, ya está saliendo. Después de salir 5,9, ¿ves? 5,9 de calificación en ese segmento. Cuando salga de esta chicana, vamos a ver qué puntuación le van a dar. Y ves cómo se va la franja blanca, la raya blanca va subiendo, ¿ves? Allí le dieron 7.8, ¿viste? Subió otro peldaño más esa barra, que ya está en nivel 7. De forma en solitario y de forma automatizada, él poco a poco irá subiendo al nivel que necesitamos. El único detalle es que no te puedes olvidar de la consola, no te puedes olvidar de él. De vez en cuando, aproximadamente cada 15 o 20 minutos, tal vez menos, eso dependerá, tienes que venir a tocar el joystick, preferiblemente la palanca de dirección. La mueves un poco para que no se te vaya a salir de la sesión, porque cuando el mando, el joystick, detecta que no hay ningún tipo de movimiento, o sea que tú no estás jugando, se va al menú de pausa para verificar de que tú estás presente. Entonces eso tienes que tenerlo en consideración. Entonces vámonos a la parte de modificaciones, que es lo que más nos interesa. Una vez que hayas hecho este método y tu coche, el que tú quieras modificar, haya llegado al tope de puntaje, fíjate tú como ahí me acaban de dar 300 credit points porque subió al nivel 8. ¿Lo ves? Así de sencillo. Entonces una vez que hayas hecho esto, por cierto que una vez que hayas completado tu ascenso de nivel, recuerda llevar los ajustes a como te gustan, a como tú lo usas normalmente en las carreras, ¿eh? Es muy importante. Por ejemplo, yo recomiendo que el trazado óptimo lo coloques solo en la frenada, los frenos colócalo en los ABS, desactiva el ABS, el ahogamiento sin asistencia, la dirección en simulación y los cambios de marcha manual con embrague. Y en la parte de mando avanzado, allí pon la escala de vibración al tope máximo, ¿ok? Para que puedas sentir las vibraciones y puedas sentir el coche cuando pierda adherencia en una curva, etcétera. Puede ser más sensitivo para ti. Entonces, bueno, una vez que hayas concluido ese ascenso, nos salimos de allí y te voy a mostrar algunas cosas importantes. Nos vamos a la parte de coche y en mejora personalizada, donde dice rendimiento, allí podemos hacer la instalación de las diferentes piezas disponibles para aumentar el poder o las capacidades de nuestro coche. ¿De acuerdo? Entonces observa aquí. Dice que para poder desbloquear los parachoques frontal, trasero y algunas otras piezas, como por ejemplo observa el árbol de levas en el motor, la cilindrada de pistones, necesitas subirlo a nivel 13, 14, 15. Cuando tú lo aumentas al nivel 40 o 50, todo esto se desbloquea, todas las piezas, y vas a tener todos los credit points disponibles para comprar todas esas piezas y hacer lo que tú quieras. Apenas en este momento
tengo 1400 credit points. Se observan ahí arriba en la parte superior derecha de la pantalla, pero vas a ver cuando llegues al nivel 40, vas a tener miles de credit points disponibles. Entonces, ¿cuáles son las piezas esenciales que tienes que instalar en el coche para hacerlo competitivo en la clase, sobre todo en las clases intermedias? Tienes que primero estudiar el coche en sí. ¿Qué potencia trae de serie? En este caso, cuando llegue el momento, no pretendo cambiar el motor, el 300, porque me parece que es espectacular. Yo creo que el motor tiene de sobra, caballaje tiene de sobra. De repente puedo mejorar un poco lo que es la admisión o ponerle un turbo. Eso dependerá en su debido momento, que eso también lo compartiré con ustedes. Si el coche me convence y me gusta su rendimiento final, obviamente lo compartiré con ustedes para que también puedan probar esa configuración de tuneo. Pero lo importante es ver qué potencia trae de serie. Si no te convence, puedes cambiar el motor y colocar un motor que sea un poco más potente y que mejore no solamente el aspecto de potencia, sino también ese equilibrio entre potencia y peso. Eso es muy importante. Mientras más, para hacerlo más simple, tienes que equilibrar el coche que tenga buena aceleración, una aceleración que en la escala, te lo voy a poner aquí. Mira, ves el cuadro que está a mi derecha, que dice rendimiento, velocidad, frenos, aceleración y manejo. Esto es básico. En cuanto a cifras técnicas, tú necesitas hacer tus modificaciones para todas las clases, sobre todo las clases intermedias. Tienes que hacer configuraciones que tengan buena aceleración, ¿verdad? Una escala de aceleración importante, que tengan mucho manejo, ¿ok? Y que tengan buenos frenos. Así se ganan las carreras. Si tú haces una configuración pensando únicamente en la velocidad punta, sencillamente vas a fracasar, porque el coche puede tener muchísimo desarrollo de velocidad, pero si no frena nada y tiene un sistema de giro muy pobre, te van a rebasar con mucha facilidad en los sectores intermedios o en los sectores lentos. Entonces tienes que hacer una configuración que sea muy balanceada. Por eso es que mientras más aceleración, mejor salida de las curvas. Mientras más aceleración, tienes un mejor rendimiento en los sectores intermedios, que es allí donde se ganan las carreras, en los sectores intermedios. En los sectores rápidos no se ganan mucho, vas a perder mucho rendimiento, a no ser que estés compitiendo en Le Mans. Si estás compitiendo en Le Mans, que es el circuito más veloz que tenemos disponible de momento, pues por supuesto que todo lo que te interesa es un desarrollo de velocidad punta. Y aún así tienes que tener mucho cuidado con el sistema de manejo, porque si es muy pobre, cuando entres a las 2 chicanas de Le Mans, primero que te pueden dar un bombazo que ni hablemos, ¿no? De lo que ya me ha ocurrido a mí, y adicionalmente vas a tener muchísimos problemas para disminuir el ritmo cuando tengas que hacerlo. Entonces también te puede jugar en contra. Entonces ya sabes, prioridad, aceleración, manejo y frenos. Te voy a mostrar un coche modificado en esta clase, en clase D, que voy a compartir con ustedes a continuación, unos recuentos de carrera en esa clase. Vamos a cambiar el coche, vamos a seleccionarlo, lo puedes hacer desde acá, incluso puedes cambiar el circuito si tú quieres. O sea, vuelvo y repito, es como tú quieras. Vamos a filtrar, vamos a colocar los clase D. Observa, estos son los coches que he modificado recientemente en clase D para participar. Tengo el BMW M3 del 91, tengo el Ford Fiesta XR2. Fíjate tú cómo está en nivel 50, tengo un Honda S800 del 1970 también en nivel 50, tengo el Miata del 90, el MX5, que es buenísimo y es meta en la clase D, también en nivel 50, tengo el Mini Cooper S en 50, tengo el Porsche 911 Carrera RS del 73, que lo compartí con ustedes recientemente en nivel 29, el Porsche, como ya viene de serie en clase D, no son muchas las modificaciones que permite, pero las que hice son suficientes para ser competitivo en los circuitos semirápidos, como Indianápolis o Kyalami o incluso Miami Homestead. Así que pendiente allí con ese tuneo. Si no lo has probado, recuerda escribir Romer Lorenzo en el creador y ahí te aparecen mis configuraciones guardadas.
Recientemente, uno de mis favoritos, el Toyota Corolla SR5 de 1974, también lo tengo en nivel 50, hizo una configuración maravillosa en clase D que lo puedes usar para casi todos los circuitos. Es realmente veloz. Y también estaba trabajando en el GTI, el BR6 MK3 del 98, pero realmente no me convence en esta clase. Probablemente en la clase siguiente puede que tenga un mejor desempeño, más sorpresivo para mis rivales. Voy a seleccionar el Toyota Corolla para que veas lo que pasa cuando tienes un coche que está al tope de nivel. Regresamos a mejora personalizada en rendimiento y observa esto. Lo primero que hice, cambié el motor. Él trae un motor de 1.6 litros o 4 cilindros, ¿de acuerdo? Y se lo cambié por uno de 2.0 litros, también de 4 cilindros. Entonces, ese motor me dio un cambio importante en el manejo. Observa el diagrama de rendimiento. Mira lo que pasa con el motor de serie, 3,6 de manejo, y con el motor nuevo de 2.0 litros mejora la aceleración a 2.5 y 3.7 de manejo, y también en los frenos. ¿Por qué? Bueno, porque le da un mejor balance peso-potencia al chasis. Entonces eso hace que el coche sea más versátil, más ligero y con mejor control. Entonces ahí lo tienes que tener en cuenta. Ahí tú puedes cambiar todos los motores que tú quieras, pero a medida que, fíjate tú, observa, vigila en la parte superior lo que es la clase. Fíjate tú, si cambio al motor siguiente de 1.8 litros, mira, lo pasa de clase D a clase C. Entonces no puedo hacer eso. A no ser que quieras pasar de la clase D a la siguiente o de la clase B a la A, eso también, pero vigila allí para que no te vayas a exceder. ¿De acuerdo? Entonces fíjate tú todos los motores que tienes disponibles. Todo depende de lo que tú quieras lograr con el coche. Y observa los credit points. En este momento y para este coche nivel 50 tengo más de 14.000 credit points disponibles para comprar las piezas. Entonces, repito, o sea, tienes que subirlo de nivel obligatoriamente para conseguir todo lo mejor. Ok, y solamente hice eso, cambié el motor, y lo demás, por supuesto, puse alerón trasero, alerón frontal para mejorar el aspecto de la aerodinámica, asistirlo en los giros, tanto la trompa como la parte posterior, y eso es obligatorio que lo hagas. A partir de allí puedes mejorar todo lo que es la transmisión, coloqué una de carreras, un diferencial de carreras, el embrague de carreras y la línea de transmisión deportiva, porque bueno, para equilibrar un poco allí por otras razones. Cambié los rines, puse unos rines más ligeros, pero si los rines también ocupan espacio, si son muy ligeros, te van a ocupar espacio, así que si no, busca rines pesados para que tengas espacio para seguir haciendo tus modificaciones y mantenerlo dentro de la clase. La anchura de los neumáticos, importantísimo, aparte de que tienes que colocar las gomas de carrera, eso es vital. Tienes que mejorar la anchura de las gomas traseras y la anchura de las gomas delanteras para tener el máximo grip, el máximo control a la hora de entrar en una curva. Y nos vamos a la parte de los frenos. Coloca los frenos de carreras preferiblemente o deportivos. El refuerzo del chasis es también muy importante. Mientras más rígido el chasis, mejor va a ser la estabilidad en las curvas, en la entrada de la curva sobre todo. Vas a entrar con mejor velocidad porque el chasis va a estar firme. Las barras estabilizadoras delanteras y traseras de carreras también son muy importantes. Los muelles y amortiguadores de carrera, vitales. Y aquí me conseguí espacio suficiente para reducir un poco el peso. Al quitarle peso, hacerlo mientras más ligero, más versátil. Así que pendiente ahí. En cuanto al motor, solamente coloqué el volante de inercia de uno de carreras. El volante de inercia es muy importante porque precisamente es lo que ayuda a gestionar las vueltas del motor. Entonces eso hace que el motor sea más rápido a la hora de responder. Así que es muy importante el volante de inercia, no olvides ese detalle, ese consejo. Y no pude hacer otro ajuste en el motor, ya era suficiente para mantenerlo dentro de la clase D. Y con esas modificaciones, yo te voy a mostrar ahora el recuento de lo que conseguí con este coche, que es realmente muy competitivo. Entonces, pendiente con tus configuraciones. Y en el apartado de tuneo, ya allí sí depende mucho de tu coche. Yo, como les vengo diciendo, hay que trabajar en base a la aceleración más que la velocidad. Entonces observa allí
en los reglajes, como he configurado la transmisión de carreras para conseguir más empuje, para que tenga mucha aceleración, mucho arranque, y de esa manera poder tener una respuesta mucho más efectiva en la salida de las curvas. Y allí separé cada una de las marchas de forma independiente, haciendo la famosa curva ascendente de potencia, como la ves allí en el diagrama inferior de la relación de las marchas. Importante, el diagrama, la curva, con una separación que vaya escalando, y esa separación se va haciendo un poquito más corta a medida que vas avanzando en esa curva. En cuanto a la presión de las gomas, yo siempre trabajo con presiones de 2.1 en delantera y 2.3 en trasera, pero en coches de clase S en adelante, coches más rápidos. En los coches que son más lentos, como este, clase B, clase C, clase E, hay que trabajar con presiones entre 1.9 y 1.7 en la parte posterior. De esa manera vas a tener mucho más grip, más control de la dirección. En la alineación, esto es casi siempre la misma, menos 2.0 grados en la parte delantera y menos 1.5 en la parte trasera. Y en la alineación de las ruedas colocan menos 2 grados. Y el ángulo de la rueda puedes trabajar entre 5 grados y 5.2. Todo depende del comportamiento del coche. Y en las barras estabilizadoras, que son importantísimas para la velocidad y la estabilidad en las curvas, siempre en coches de intermedios o coches relativamente lentos, pon la rigidez de las barras delanteras, colócalas un poco más allá de la mitad, y la trasera casi a la mitad de la escala, como puedes ver allí, para garantizar estabilidad y mayor dureza en la parte frontal y en la parte trasera. Estoy hablando de coches de intermedios, coches que no son veloces. Entonces necesitamos mucha estabilidad. Y lo mismo pasa con los muelles. Fíjate tú que la escala es similar a las barras estabilizadoras. ¿Lo ves? De adelante y atrás. Pendiente. Y en la altura de la suspensión baja el centro de gravedad. Bájalo a casi al tope, al final. A no ser que quede rebotando. Si queda rebotando y golpeando allí, entonces sí tienes que subirlo un poco la escala. Pero te recomiendo bajarlo todo lo que te sea posible. Baja el centro de gravedad y vas a tener mejor estabilidad y más G laterales. Y en la parte de amortiguación, bueno, ahí también depende del comportamiento, pero generalmente la escala es la que ves en pantalla, 4.5 o 4 delantero y trasero entre 5.5 y 6.5, depende. Tienes que probar. Y en la rigidez de la expansión, 3.3 y 4.3. Eso tiene que ver precisamente con la adaptabilidad de los amortiguadores en los cambios de altura y en los baches, etcétera. Si el coche rebota demasiado, pierdes aceleración, pierdes velocidad y mucho ritmo. Pero tiene que ser una amortiguación razonable, pero tampoco demasiado suave, porque de lo contrario también el coche va a estar agitándose como en un baile. Y sobre todo los coches viejos como este, antiguos, que son difíciles de ajustar bien. Entonces ya en la parte de geometría de la suspensión, aquí es casi lo mismo, colocas menos 1 grado en la parte trasera y el antihundimiento delantero lo pones en 24,7, 24,8 por debajo de 25 grados. En la aerodinámica, depende de ti, de lo que quieras conseguir. Si necesitas mucha asistencia en las curvas, coloca la parte de la carga aerodinámica, tanto delantero y trasero, a tope, al giro. ¿De acuerdo? Así. Lo pones así, vas a perder velocidad punta, pero vas a tener muchísimas G, vas a tener mucha tolerancia en los giros y vas a ser mucho más rápido en las curvas. Pero si tú quieres ser más equilibrado y conseguir una velocidad razonable y mantener el coche en la trazada, y bueno, depende de ti, de tu técnica de conducción, esta es la escala razonable para que el coche sea rápido y que sea efectivo y que no pierdas mucho rendimiento tampoco en las curvas, 24 y 43 en la parte de atrás. Y en la parte de la frenada, que esto para mí es esencial, la frenada, mientras más tarde frenes, recuérdalo, mientras más tarde frenes, vas a tener mayor ventaja y mejor tracción en la curva. Pero también tienes que estudiar cada uno de los circuitos y estudiar cada uno de los giros para saber exactamente cuándo y en qué punto debes frenar para conseguir ese plus en el apex de la curva. Entonces yo siempre recomiendo lo mismo indiferentemente del coche, indiferentemente de la clase, para que
evites, como vas a jugar sin sistema ABS, sin asistencias de los frenos, para evitar el bloqueo de las ruedas, coloca 48% de equilibrio en la fuerza de frenado hacia la parte posterior, y en la fuerza de frenado, en la presión, coloca en 81%. De esa manera tú puedes oprimir el gatillo a fondo. Cuando te estás acercando a la curva, anticipas un poco la frenada, por supuesto, la anticipas, oprimes a fondo el gatillo y las ruedas no se te van a bloquear. Eso es esencial. Y en la parte del diferencial siempre trabaja con esta escala, 75% en la aceleración y un 35% en la desaceleración. Y bueno, señores, con esos ajustes en los reglajes ustedes pueden conseguir un rendimiento fenomenal en estos coches, y en este y en cualquiera. Ten estos consejos en mente a la hora de hacer tus configuraciones y utiliza este método automatizado para que puedas aumentar y conseguir el nivel y los credit points necesarios para hacer que tu coche sea, sea el mejor de la parrilla. Así que para cerrar este video, te voy a mostrar un pequeño resumen de este Corolla y su desempeño. La primera vez que usé el coche fue con otra configuración, no la que les acabo de mostrar allí, sino con una donde estaba utilizando el motor de serie con un turbo alimentador y otros ajustes allí interesantes, y había conseguido un rendimiento razonable para alcanzar a los Miata, que son los líderes o los meta en la clase D. Estamos en Silverstone y probablemente recuerdes un poco esta carrera, porque acá va a ocurrir ahorita un evento muy lamentable, que es cuando al finalizando ya para cerrar la carrera, casi con la victoria, me dan un bombazo en el costado izquierdo de un loco que me sacó, me empujó fuera y perdí los chances de ganar el circuito, y me quedé con las ganas de ganar Silverstone, que sin duda es uno de mis circuitos favoritos, tanto en la vida real como en el juego. Así que estoy acá batallando con el Miata, me estoy acercando al corredor IMG Money, y estamos ya en la vuelta número 4 de las 6 pautadas. Estrategia de gomas intermedias. Hay algunos circuitos donde puedes hacer toda la carrera con las gomas blandas, pero eso lo tienes que descubrir. Yo también te voy a dar unos tips allí de otros recuentos más adelante, pero como puedes observar, no lo pierdo de vista, me le acerco bastante. De haber tenido la configuración que hice posteriormente, creo que este Miata no hubiese tenido el más mínimo chance, porque tengo muchísima más ligereza con el otro motor y mejor potencia. Pero observa allí como voy peleando y descontándole, me meto en la succión y ya estoy allí casi metiéndome por dentro, arrebatándole la trazada. Tuvo que ahí recular y frenar para ver si me sorprendía en la transferencia, pero no le alcanzó, porque tengo muchísimo mejor salida, mucha más potencia para salir, así que lo aproveché, pero él no se rinde, así que él me persigue para ver si puede aprovechar aquí la salida de esta pequeña chicana previo a la recta de las emociones. Allí puse una goma en el borde del piano y se me puso el coche en dos ruedas, haciendo ahí una maniobra toda extraña, perdió todo el centro de gravedad, y eso me costó nuevamente la posición. Así que estamos en la penúltima vuelta de la carrera. De acuerdo, y a pesar de que ya te anticipé el cierre, no es una carrera que voy a ganar, por lo que ya te dije, pero nada más quiero mostrarte el desempeño de la primera modificación que le había hecho este Corolla, y lo suficientemente buena como para pelearme allí con el Miata. Y ahí me pongo nuevamente a estela, me pongo a rebufo, y ahí presionado el Miata pierde estabilidad, se le va la cola, se fue en derrape y tuvo que corregir con muchas dificultades en la salida allí, pero eso me dio a mí el chance para volver a meterme por dentro en la trazada de la siguiente curva y volverlo a sorprender, arrebatándole allí las posibilidades de entrar con más velocidad que el Corolla. Y nuevamente le repito la maniobra, él se va ahora por arriba y recuperó un poquito de velocidad, allí arriesgándose a que lo penalizaran. Uy, ahí nos frenamos los dos tercos, los dos somos muy tercos y frenamos muy tarde para evitar que el otro tenga las posibilidades de corregir y aprovechar la salida de la curva. Y ahí un pequeño contacto, un pequeño rifirrafe, pero nada grave, nada que nos pueda poner en riesgo a ninguno de los dos y penalizar. Y bueno, señores, que seguimos en nuestro avance en la última vuelta de la carrera. Por detrás estoy observando allí que viene el tiburón
el que me va a cortar los chances. El amigo Ian Gimoni sigue presionándome, me asoma la trompa allí muy cerca por un costado, advirtiéndome que esto no ha terminado y va a aprovechar todos los espacios, toda la velocidad disponible para tratar de arrebatarme el liderazgo de la carrera cuando está terminando Silverstone. Y yo estaba muy contento, estaba muy feliz porque estaba teniendo allí los chances de ganar. Ahí hago un pequeño zigzagueo para ver si le puedo quitar un poco la succión para que no aproveche tanto mi estela y no me alcance con tanta facilidad. Pero no me alcanza, así que se me pone nuevamente ahí a menos de 300 milésimas, muy cerca de concluir la carrera. Y no se rinde Ian Gimoni, sigue batallando allí, se me está acercando peligrosamente para ver si puede frenar un poco más tarde que yo y se mete por dentro y nuevamente entramos allí en un pequeño contacto y recibo el recibo ahí el impacto del loco Hugo, del loco que vino ahí con su otro Miata y me sacó de un solo bombazo y me dejó totalmente knockout. Pero no me rendí. Luego hice la segunda modificación y ya vas a ver lo que va a suceder. Así que bueno, estamos de vuelta en Silverstone. En esta oportunidad ya tengo la configuración, la segunda fase de mi tuneo con el nuevo motor. Observa cómo suena, qué belleza, ¿eh? Motor de 2.0 litros. Y arranco pisando a fondo el acelerador con un arranque efectivo. Mira nada más cómo me voy despegando del lote, con qué facilidad. Había hecho ya el mejor tiempo en la clasificación, así que inicié en el pole position. Recuerda que son 6 vueltas. No te voy a hacer el recuento completo porque la carrera se mantuvo estática desde el inicio. Solo quiero mostrarte el rendimiento que tuvo el Corolla ahora en esta nueva contienda, en el mismo circuito, con esta nueva configuración. Así que como puedes apreciar, cambia muchísimo el rendimiento del coche con pequeños ajustes. Y a veces los ajustes más simples son los más efectivos. Así que no te compliques tanto. Mantén el objetivo claro y los aspectos esenciales que ya te mencioné en cuanto a la aceleración y la maniobrabilidad. Frenos, muy importante. La aceleración, vital. Y el manejo, que eso depende mucho de las gomas, así que tienes que usar las gomas de carrera. Y mira nada más, estoy cerrando la primera vuelta y ya le he sacado un segundo, 700 milésimas a la segunda posición, que son Miatas también, ¿eh? Y para cuando estoy llegando al cierre de la carrera, ya la última vuelta, que estoy en la última transferencia, en las últimas curvas para entrar en la recta de las emociones, observa ahí la tabla, los tiempos. Le estoy sacando más de 11 segundos a la segunda posición y con mucha tranquilidad. La verdad que fue una carrera totalmente relajado, en solitario, sin ningún tipo de resistencia. Y cerramos Silverstone allí. Pude conseguir ahora sí la victoria con tranquilidad, con un muy buen coche, que también lo recomiendo. Mi configuración de tuneo está almacenada en la biblioteca. Consíguelo allí, recuerda escribir Romer Lorenzo en el creador y ahí lo tienes. Mira los tiempos, el mejor tiempo de vuelta, 1:17, 420 milésimas. Nada mal, ¿no?